Buenos días a todos. No he podido esperar más tiempo ya, así que disculparme esta voz de catarro que tengo en el día de hoy, pero el vídeo de esta semana sale adelante, aunque sea con esta pobre voz. Hoy os quiero hablar de tu poder secreto. No es más que la forma de pedir, de solicitar aquello que siempre has soñado y atraer lo que deseas. Lo vamos a hacer con la fórmula secreta que Neville Goddard nos propone como una manera de pedir y de solicitar correctamente aquello que deseamos fervientemente. No es un rezo ni una oración al uso. En todos sus libros y conferencias nos da estas pautas para confeccionar lo que él llamó la plegaria perfecta. En sus palabras nos dice que la plegaria perfecta no es más que reconocerse como la persona que desearías ser, en lugar de rezarle a Dios para que te conceda lo que deseas, como siempre nos han enseñado de niños. Él nos propone que la plegaria tiene que ser un acto de voluntad, no debe conllevar ningún esfuerzo. Desde niños nos enseñaron que pedir a Dios con fuerza para que te conceda lo que pides es lo que había que hacer. Sin embargo, Neville nos dice que no es necesario esforzarse. Si se hace de esta manera que él nos propone, podemos conseguir intuitivamente lo que él llama la actitud correcta para conseguir tus deseos. Es un proceso de creación de un estado mental donde tú realmente ya tienes lo que deseas y solo con el hecho de poder disfrutar de ello mentalmente puedes hacerlo realidad, sea lo que sea que desees. ¿Recuerdas aquello de cuidado con lo que pides porque puede convertirse en realidad? Pues de eso se trata. Usa tu imaginación para ello, ignorando todo lo que te dicen en contra de tus otros sentidos físicos. Solo céntrate en la imagen mental que proyectes. Asume que mentalmente ya lo posees, ya tienes eso que has pedido y estás disfrutando de ello. Se trata de vivir en ese estado deseado, como si ya fuese una absoluta realidad. Una vez que se asume imaginariamente ese estado mental, solo es cuestión de, a veces en ocasiones, de un corto periodo de tiempo, que se haga realidad. Él nos propone 5 aspectos o ejemplos de lo que sería una plegaria perfecta, o mejor dicho, una forma de pedir y solicitar correctamente. En primer lugar, nos dice que cuando te vayas a dormir, comienza por sumergirte en el pensamiento y el sentimiento de aquello que deseas. Podrás ver que poco a poco te empiezas a sentir adormecido y creando y sintiendo en tu mente esa escena de aquello que deseas, sientes como si ya lo tuvieras, como si ya estuvieras disfrutando de él. No hagas ningún esfuerzo en crearla. Deja que esa idea llegue a ti y disfruta de su creación. Verás cómo con el menor esfuerzo creas aquello que deseas y te quedarás dormido al instante. Si te esfuerzas demasiado, como he dicho al principio, el ego aparecerá y te costará dormirte. Lleva esa idea de lo que quieres conseguir contigo cuando te vayas a dormir. Es muy importante que en esos momentos en los que estés a punto de dormirte y que al estar unas cuantas horas inconsciente, tu subconsciente, que nunca duerme, trabaje en ello para ti. Es allí donde no es posible negar o deshacer cualquier manifestación que hayas proyectado mentalmente. Allí es donde se realizan todos tus sueños. En ese intervalo, antes de dormir y el estado de sueño, es donde debes asumir el sentimiento del deseo cumplido y dormirte en ese estado. Es muy importante que te mantengas en ese estado que te llevará a un sueño profundo. Es en esa dimensión donde todas las partes entran en juego para que después tan solo se repita lo deseado en nuestro mundo, al que llamamos real, aquí, en la Tierra. Tienes una meditación en el canal que te llevará a ese lugar que deseas. Te la dejo aquí arriba, a la derecha de tu pantalla. El sueño como tal es una realidad sensorial, como si fuese nuestra experiencia estando despiertos. Es la mejor manera de experimentar nuestro deseo cumplido. Cumplido. Siempre debes imaginarlo y vivirlo cumplido. ¿De acuerdo? En segundo lugar, nos dice que es como una meditación. Neville nos habla acerca de lograr un tipo de sueño controlado, despierto, donde se mantiene el sentimiento del deseo cumplido
mientras cierras todos tus otros sentidos corporales. Él solo nos está hablando de la meditación. Cuando tus 5 sentidos corporales están tranquilos, puedes conectarte más profundamente con los poderes de la manifestación de tu deseo. Este, llamémosle, adormecimiento producido por el estado meditativo facilita ese cambio y favorece sin esfuerzo la atención de lo que intentas proyectar en tu imaginación. Pero no es bueno que te duermas durante la meditación para poder continuar con el control de la conciencia física y el control de tus movimientos. Como te dije anteriormente, la manera más efectiva de unirse al deseo es asumir el sentimiento de verlo y sentirlo cumplido. Vivirlo en ese estado, para que cuando estés en el modo relajado de irte a dormir, repetir esta pequeña frase como un mantra que te lleve al más sencillo agradecimiento, simplemente repitiendo gracias, 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 dirigiéndote a ese poder más alto y agradeciéndole que tu deseo ya se ha cumplido. No lo olvides, ya se ha cumplido. Cambias tu futuro cuando cambias tus pensamientos en el punto en que te quedas dormido. En ese estado la atención y la respiración están relajadas, lo suficiente como para controlarlas desde dentro. Es el sentimiento de no esfuerzo del que hablábamos antes. Es la imaginación y no la fuerza de voluntad la que crea la realidad. Rezar es simplemente o sencillamente sentirse agradecido o agradecida, tanto si quieres algo para ti como si lo quieres para otra persona. De alguna manera inmovilizas tu cuerpo físico produciendo un estado de relajación donde te sientes feliz y agradecido. En tercer lugar, es como un estado de conciencia. En cada momento de la vida, consciente o inconscientemente, estás suponiendo un sentimiento. Esto te lleva a darte cuenta de un estado de conciencia y por eso es tan importante tener control a cada momento de los pensamientos y de tu mente. Cuanto más tiempo y más frecuentemente puedas mantener este estado de conciencia, este estado mental de lo deseado, más rápido se manifestará. Contempla que cuanto más grado de atención pongas a la idea, esta será dotada de un poder de proporción al grado de atención que te concentres en ella. Mantén esa idea de deseo cumplido todo el tiempo que puedas en cada momento del día, consciente. No te olvides de ella. Hazla permanecer constantemente en tu mente, identificándote con ella como si el deseo ya fuese un hecho. Mantén ese pensamiento firme. Concéntrate en esa única dirección. Como te he dicho en otros vídeos, enfócate y lo conseguirás. Como cuarto, nos dice que es como un sentimiento. En este caso debes asumir el sentimiento del deseo cumplido a cada momento, como te dije anteriormente, de una manera tal que te sientas poseído por él. Este sentimiento debe empujar todas tus demás ideas fuera de tu conciencia. Siempre que estés en este estado emocional, estás asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. Si persistes en ello, sea lo que sea que te cause esa intensa emoción, lo estás experimentando en este mundo donde todo está hecho. Estos periodos de atención concentrada son el principio de lo que cosecharás. Ese sentimiento no es más que el secreto de la oración que te lleva al éxito. Tienes que estar plenamente convencido, plenamente convencida de que ya posees eso que deseas y vivir bajo esa convicción cada día. Ese sentimiento es capaz de desdoblar gradualmente todas las capacidades escondidas en tu alma. Es el fermento sin el cual ninguna creación es posible. Y por quinto y último, él nos propone siempre vivir siempre en el momento presente. Esto lo hemos hablado varias veces en el canal sobre vivir aquí y el ahora, porque todo sucede ahora, en este momento, ahora mismo, aquí mismo. La plegaria correcta debe hacerse en tiempo presente, nunca en futuro. El futuro no existe, por lo menos no existe hoy. Ahora es el presente. Cuando dices yo soy, yo tengo, estás declarando ser en primera persona del tiempo presente. Aquí no existe el futuro. Saber que yo soy es estar consciente de existir. La conciencia es
la única puerta de entrada y de salida. Nunca te visualices en un punto distante en el tiempo y en el espacio. Haz sus acciones y tus plegarias, aquí y ahora. Siéntete, como se dice, como el actor o la actriz de la película, no esa persona que la está viendo desde la sala de butacas, sino el que está haciendo la película. La diferencia entre sentirse actuar en el aquí y en ahora y visualizarse en acción es como si tú estuvieras viendo una imagen en una pantalla y la diferencia es tener el éxito o el fracaso. Visualízate siempre como acción, como si fueras el actor de la película. Estas son las formas que nos propone Neville para pedir cualquier cosa que deseemos. Es una forma correcta, es la forma más correcta de pedir. La única forma que necesitas para sentir lo que deseas en ese momento es ahora, en el momento presente y en el presente, siempre en el presente. Así es que no lo dudes, pide y se te dará. Así decían las Escrituras. Me despido aquí, le vamos a darle las gracias a Neville Goddard por enseñarnos a proyectar correctamente nuestros deseos. Gracias, gracias, gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Apoya este canal. Me haces muy feliz y ayúdame a llegar a más personas. Con tu apoyo seremos cada vez más grandes. Activa la campana para no perderte el próximo vídeo. Gracias. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.